Hola, buenas tardes. Mi nombre es Itzel Beltrán González. Tengo 30 años. Soy originaria de Zimapán, Hidalgo. Actualmente vivo en Zimapán, Hidalgo, en una comunidad llamada Remedios. Hola, mi nombre es Luis Alberto Santos González. Tengo 53 años. Soy originario de acá. Yo digo que a veces me lamento, pero a veces me siento afortunado, de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. ¿Dónde se formó como docente? Yo estudié en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo en Pachuca, Hidalgo. Sí, realicé mis estudios profesionales como licenciado en educación primaria en la Escuela Normal Benito Juárez, CREN, de aquí de la ciudad de Pachuca. ¿Existía algún familiar que la motivara a estudiar? Siempre me han motivado mis padres. Fíjate que esa está interesante. Mi mamá podría ponerla como ese impulsor educativo. La educación en México no surgió de un día para otro, es el resultado de siglos de transformaciones sociales, políticas y culturales. Comprender este proceso permite reconocer cómo la educación ha contribuido a la construcción de la identidad nacional y al desarrollo de la sociedad mexicana. Experiencias de docentes rurales nos ayudarán a relacionar esta historia con los desafíos y realidades que enfrenta la educación en la actualidad. ¿Qué tan importante era la educación para su familia? Pues desde pequeña siempre fue un concepto muy importante. Yo crecí con la idea de que siempre te decían, para ser alguien en la vida o para tener algo en la vida, requieres terminar una carrera. Después del tiempo que transcurrí en la educación, pues sí lo creo conveniente, pero hay muchas cuestiones que en este momento de la vida pues ya me he puesto a pensar. Yo considero que en estos momentos de la vida todo lo que hagas, mientras lo hagas con integridad, es válido. Porque, conozco muchas personas que incluso no teniendo una profesión son muy exitosos. Pero por supuesto que el tener la profesión es un punto extra o es un impulso extra para llegar un poquito más rápido a lo que queremos o al éxito que pretendemos obtener. Francisco Larroyo, el estudio de la historia de la educación permite entender cómo cada sociedad ha formado a sus nuevas generaciones según sus necesidades, valores y formas de organización. Además, la historia de la pedagogía ayuda a identificar los cambios y permanencias en los métodos de enseñanza, así como los ideales educativos que han guiado a México a lo largo del tiempo. ¿Tuvo dificultades para asistir a su escuela? Fíjate que por eso digo que también estoy afortunado en estar en la ciudad de Pachuca, porque la única obstáculo que podríamos tener es el trayecto, y los trayectos eran caminando. La escuela primaria, estaban 2 cuadras, la escuela secundaria 3 cuadras. Eso sí, el bachillerato sí estaba más, porque sí teníamos que venirnos hasta la zona sur de la ciudad. Y la normal también caminar. O sea, quizá la parte de temporalidad estaba en tiempos, en accesibilidad, y no depender de un transporte estaban hechos, como ahorita quizás sí sea un obstáculo, ¿no? De pronto hasta pensarlo. Pero de esta misma comunidad, pues todos nos conocíamos y el caminar era algo habitual. Quizá me vi tentado, pero también lo vi como reto la parte económica. Pero eso lo resolvía pues trabajando. O sea, pues, es decir, no dependía de alguien para poder estar. Y eso también me dio mucha autonomía. Creo que quizá la fortuna es haber estado acá. Otras familias, otros amigos no lo eran tanto, ¿no? Porque tenían que rentar, eran foráneos. Yo todavía me hacía pasar por foráneo porque me gustaba estar con ellos, pero al final pues era parte de la socialización. Considero que una dificultad como tal, las malas compañías que de pronto pues suelen existir y tú como persona consciente requieres saber si aceptas o no, ¿no? Simplemente considero que esa fue la única dificultad porque de ahí en fuera pues siempre tuve el apoyo de mis papás y... Entre los pueblos chichimecas, la educación era principalmente práctica y familiar. Los conocimientos se transmitían mediante la experiencia cotidiana y estaban orientados a la supervivencia. Los niños aprendían actividades relacionadas con la caza, la recolección y la defensa del grupo, mientras que las niñas eran preparadas para las labores domésticas y comunitarias. La educación mexicana fue una de las más organizadas de Mesoamérica.
Todos los jóvenes debían recibir instrucción, independientemente de su condición social. Existían dos instituciones principales: el Calmecac, destinado a la formación de sacerdotes, gobernantes y nobles, y el Tepochcali, donde se preparaba a los jóvenes para la vida militar y comunitaria. Entre los mayas, la educación estaba vinculada a la organización social y religiosa. Los conocimientos sobre astronomía, matemáticas, agricultura y escritura eran transmitidos principalmente a las élites, mientras que la mayoría de la población aprendía las actividades necesarias para la vida cotidiana. Con la llegada de los españoles comenzó una nueva etapa. Según Pilar Gonzalvo, la educación colonial estuvo estrechamente ligada a la evangelización. Las órdenes religiosas fundaron las escuelas para enseñar la doctrina cristiana, el idioma español y diversos oficios. La educación se convirtió en un instrumento para integrar a la población indígena al nuevo orden colonial. Sin embargo, el acceso a la educación era desigual y dependía en gran medida de la población social, el origen étnico y el género. Después de la independencia surgió la necesidad de construir una nación unificada mediante la educación. Durante el siglo XIX coexistieron diferentes proyectos educativos. Algunos defendían una educación basada en la religión, mientras otros promovían una enseñanza laica y científica. La educación fue vista como un medio para formar ciudadanos capaces de participar en la vida política y fortalecer la identidad nacional. La Constitución de 1857 representó un cambio importante al impulsar principios liberales como la libertad de enseñanza. Posteriormente, la Ley de Instrucción Pública de 1861 buscó organizar el sistema educativo bajo la responsabilidad del Estado y ampliar el acceso a la educación. Estos cambios reflejaron el interés de los gobiernos liberales por reproducir la influencia de la Iglesia en los asuntos educativos. Durante el imperio de Maximiliano, entre 1863 y 1867, algunos proyectos educativos continuaron desarrollándose. Aunque fue un periodo breve, se mantuvieron esfuerzos por modernizar la enseñanza y ampliar las oportunidades educativas. A finales del siglo XIX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, la educación adquirió una orientación más científica y técnica. El régimen impulsó la expansión de las escuelas, la profesionalización docente y la centralización administrativa. Sin embargo, los beneficios educativos no llegaron de manera equitativa a toda la población, especialmente en zonas rurales. ¿Considera importante que la educación llegue a las comunidades alejadas? Sí, de hecho, yo soy profesora de telesecundaria, entonces sí considero que es muy importante porque de hecho, no sé, en este momento admiro mucho a las personas que siguen estudiando para docentes porque ahora la docencia está muy criticada. De hecho, pues también hemos sido muy deteriorados en este punto, tanto para la sociedad, puesto que, no sé, ya no nos dan el mismo valor que antes, ¿sabes? Yo escuchaba antes cuando decían, no, pues a tal maestra es así y así, y pues vamos a respetarla, y en estos momentos pues ya no es así, la verdad. Las comunidades que necesitan apoyo requieran permanencia docente y no una docencia fluctuante, cambiante, en donde apenas el niño se está adaptando y el maestro por cuestiones propias o intereses propios, adiós, ya me voy. Entonces viene otro y entonces no hay una estabilidad. Yo siento, fíjate que sí fui promotor y pude practicarlo, llegar y estar en una comunidad y ver los resultados. La Revolución Mexicana transformó profundamente la visión de la educación en el país. Durante el Congreso Constituyente de Querétaro surgieron intensos debates sobre el papel que debía desempeñar la educación en la nueva nación. Como resultado, el artículo 3 constitucional estableció una educación laica, gratuita y bajo la responsabilidad del Estado. Este principio se convirtió en una de las bases fundamentales del sistema educativo mexicano moderno. Tras la Revolución, los gobiernos buscaron llevar la educación a sectores históricamente excluidos.
Se impulsaron campañas de alfabetización, escuelas rurales y programas destinados a integrar a las comunidades campesinas e indígenas. La educación fue considerada una herramienta esencial para construir una identidad nacional y promover el desarrollo social. ¿Qué diferencias nota entre la escuela de antes y la actual? Mm, Mira, hice un experimento ahorita en pandemia. Yo le decía a la familia, vámonos y les muestro, como te lo estoy contando, cerca de 25 años después regreso a la comunidad y pensé que iba a haber cambios. Y sucede que no. Pensé que iba a encontrar diferencias. Yo siento que esas diferencias son más notorias en las cabeceras municipales, pero no en las comunidades. No sé, muchas personas con la tecnología creen que saben todo y ya sienten que no les hace falta un profesor o algo así. ¿Considera que los profesores son agentes de cambio? Sí, a mí me queda claro, yo tengo mucha confianza en que nuestro rol docente debemos de darle esa importancia de ser que somos agentes educativos. Siempre hemos escuchado esta frase que dice que la escuela es la segunda casa, ¿no? La segunda casa del estudiante. No impactamos en el horario escolar, a eso quiero ir, sino también impactamos al momento de salir, de ser señalados todavía en algunas comunidades como esas personas que son de respeto. Yo sí puedo decirles, en las comunidades todavía seguimos siendo señalados como personas de respeto, que modelamos, ¿no? Y que somos, hasta nos ponen a veces como de ejemplo, ¿no? De sabiduría, de consulta, es decir, hay que preguntarle al maestro, ¿no? A ver qué perspectiva tiene. Y a su vez también nuestro argumento también es tomado en cuenta por la comunidad. He conocido muchos compañeros profesores que lo toman a la ligera, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que tener una concientización de decir, los profesores tienen que ser un agente de cambio. Ahorita estamos hablando en la nueva escuela mexicana de liderazgos, de formar liderazgos democráticos. Y en ese punto es donde no me voy a quedar con lo único que me dice la OSICAM. En ese liderazgo yo tengo que arribar más allá de esa función que me están marcando, de parte educativa. Y muchos jóvenes me dirán, pero para eso me están pagando, para tener un horario específico de entrar a las 7 y cacho, cuarto para las 8 de la mañana y me salgo a la 1 y ya, hasta ahí voy a dar. Pero no, ustedes saben que va más allá. Nos llevamos tareas a casa, atendemos a niños que de pronto, ya sea en línea, por ejemplo aquí, que veamos alguna necesidad, atendemos familias por WhatsApp afuera tengo esta duda, entonces vamos más allá del horario. La historia de la educación en México muestra cómo cada etapa histórica ha dejado huellas importantes en la forma de enseñar y aprender. Comprender este proceso histórico nos ayuda a valorar los avances logrados y a reflexionar sobre los retos educativos que aún persisten en la educación.